Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Muy bien Está bien, gloria a Dios. Tiene más libertad de movimiento uno, ¿verdad? Bueno, ahí estoy viendo que muchos andan de paseo hoy por el feriadito largo, ¿verdad? Pero Dios habla y Dios da una palabra para que la tome para usted. Amén. No para el que no vino. Ay, lástima que no vinieron los chinchillas. Se hubiera caído bien. ¿O quiénes más no vinieron? Es que hay varios que no veo. No, hermano, tome la palabra. En su momento Dios les va a hablar a los que no están. Amén. Dios quiere hablarnos hoy. Antes de entrar en el tema de la palabra, pues quiero comentarles que se me había pasado por completo anunciar lo de la marcha para Jesús. Ayer estuve con unas hermanas y me lo recordaron, pero Dios habló a mi corazón acerca de que nosotros no podemos dejar que el enemigo, y hoy lo confirmó el Señor con la palabra, ande ensuciando las calles con maldad, con robo, con violencia, si nosotros no tomamos posesión de ellas. Y el Señor me dijo que esa era una oportunidad para tomar las calles de nuestra ciudad. Entonces yo los invito, los que no les guste caminar o no pueden por razones de salud, nos vamos a juntar en la Plaza Central el próximo sábado 21 a partir de las 2 de la tarde. Ya enviamos la información a Grupo Alfarero. Pero sí queremos saber quiénes van a estar. De hecho, el Señor me dio una estrategia, me dio una instrucción que por razones obvias no la voy a decir acá en el micrófono, ¿verdad? Al final del servicio les voy a decir de qué se trata la estrategia y lo que el Señor me habló. Así que vamos a orar y vamos a entrar en lo que el Señor habló a mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, sea tu palabra hablando a mi corazón. Dígale, habla a mi corazón, Señor. Padre, yo sé que muchas veces te fallamos, muchas veces nos apartamos, cometemos tal vez tras vez el mismo error, el mismo pecado, Señor. Hoy venimos delante de ti a pedirte que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado, que tu Espíritu Santo abra nuestros oídos espirituales y que esta palabra dé fruto en mi vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. El Señor habló a mi vida acerca del adormecimiento espiritual porque tuve unos días de adormecimiento tan profundo que en mi tiempo de oración llegué tarde. Yo suelo levantarme tipo 4 más o menos de la mañana y sentí tal pesadez que al filo de las 5 de la mañana me estaba despertando. Entonces, con esa pesadez que tenía, el Señor habló a mi corazón acerca de este tema. Y es un tema que a veces se nos olvida tocar, ¿verdad? Pero no por eso deja de ser un tema importante para tratar, porque lamentablemente es una realidad que está afectando la vida de muchos creyentes hoy en día. Para comenzar, debemos decir que el adormecimiento espiritual no afecta al cristiano por arte de magia, sino que es un proceso que va viniendo y generalmente nos hace descender. Es un proceso gradual descendente que comienza cuando dejamos de cultivar nuestra vida espiritual o la intimidad que el Señor quiere que tengamos con Él. Ahora, algo que es importante y Dios me lo hablaba, es que el adormecimiento espiritual es algo que va a ocurrir a la iglesia. Y cuando digo a la iglesia, no es a esta iglesia, es al cuerpo de Cristo que está en todo el mundo, ¿verdad? No importa la denominación a la cual pertenezca, es a la iglesia. Le va a ocurrir un adormecimiento espiritual previo a la venida del Señor, previo a que se den todos los acontecimientos de los tiempos finales.
y vamos a ver lo que nos dice la palabra en la parábola de las vírgenes. Dice la palabra en Mateo 25 del 1 al 5. Tome nota. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Qué es lo que va a ser semejante a 10 vírgenes? El reino de los cielos. Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, diga conmigo, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mire, el estado del sueño, cuando usted entra en un sueño profundo, no siente lo que está pasando a su alrededor. El jueves nosotros nos tocó darle acompañamiento. Yo creo que les compartí el domingo pasado que tuvimos una pérdida familiar muy fuerte. Y nos tocó darle acompañamiento a la abuelita de este joven que partió. Entonces yo no estaba en casa. Y Luisita habló conmigo como a las 7 más o menos, 6:30 me llamó. Y se despreocupó, ¿verdad? Pero ella tenía una reunión, teníamos reunión a las 8. Yo ya le había encargado a Ingrid que ella convocara. Ella tenía una reunión a las 7:30. Miren, la llamaron todos los miembros de la junta directiva. Sonó su teléfono cualquier cantidad de veces, pero ella estaba en un sueño tan profundo que no escuchó. Pero ahí no termina todo. Cuando se despertó toda desorientada, y es lo que pasa a veces con el sueño profundo, creyó que ya era el otro día y ya se iba a entrar a bañar. O sea, el adormecimiento, el sueño profundo te desorienta, te descontrola. Y cuando uno está dormido no razona. Uno está en otra dimensión cuando está durmiendo. Entonces, lo que el Señor está diciendo acá es que va a haber un tiempo de peligro más grande en términos espirituales, es estar dormido espiritualmente. Cuando uno está dormido espiritualmente, uno está bloqueado de lo que está ocurriendo en la esfera espiritual. Estamos en un estado en el que no sentimos. Y hoy hay mucha gente que está yendo a los conciertos, que está feliz, soy cristiano, vivo con Cristo, pero no sabe lo que realmente está ocurriendo a su alrededor, ¿verdad? Quiero que notemos algo, porque dice, tardándose el esposo. ¿Desde cuándo usted ha oído que Jesús va a regresar? Desde chiquito, desde siempre, ¿verdad? Porque aún en el credo, cuando uno lo lee detenidamente, ahí dice que va a haber una segunda venida. Pero esa segunda venida es algo que se ha anunciado como pronto, desde la época de los apóstoles. Y como no ha sucedido, muchos han dejado de predicarlo y algunos hasta de creerlo. Ya mucha gente ya ni piensa en eso, piensa que no va a ocurrir, ¿verdad? Y se han enfocado en otras cosas, obviamente. Pero cuando la Biblia dice pronto, del verbo, bueno, no sé si es verbo, pero viene de una palabra griega tacómetro. No se está refiriendo a la cercanía del tiempo, sino que una vez que se corrió el velo, todos los acontecimientos vienen, se van a dar sí o sí. Y vienen, ya no es que sea en un corto tiempo, sino que va a ser rápido. ¿Qué es rápido para el Señor? Ni siquiera lo sabemos, pero de que viene, viene. Diga conmigo, ¿de que viene? Viene. ¿Quiénes quieren que venga? Pero que nos agarre bien al centavo, ¿verdad? Bien ministrados. Entonces, miren, la segunda venida del Señor es una realidad.
El Señor está a las puertas, Él va a venir y los acontecimientos previos los estamos viendo. Y esta parábola que leímos se refiere a ese tiempo, por eso estamos a tiempo de prepararnos, a tiempo de tomar aceite y no ser de la iglesia insensata que cuando despertó ya no tenía tiempo de llenar su lámpara con aceite. ¿Y qué pasó? Se le cerró la puerta. Y dice que tocaban y ya nadie les abrió. Entonces, las lámparas eran indispensables en los hogares de aquellos tiempos, porque era la fuente de luz que tenían. Y así como es importante hoy en día, y más los jóvenes bien pendientes de que no se le vaya la carga al celular, así, sí, ¿qué pasó? Ayer me recordaba Luisita que tuvimos una actividad cívica en el condominio y entonces se le dieron antorchas a todos, pero las que tenían poco aceite rapidito se les apagó la mecha. Entonces, mientras que las que estaban llenas no se apagaron en todo el recorrido. Y la lámpara, cuando está hablando el Señor Jesús de la lámpara, estaba hablando de algo sumamente importante. Hoy lo importante para muchos es el celular. Y usted puede ver ahora que hasta en los restaurantes tienen un conector para que usted mantenga su celular prendido. ¿Por qué será importante en este tiempo el celular? Porque es una fuente de comunicación. Es importante y todos quieren estar comunicados, ¿verdad? Pero la lámpara en ese tiempo era lo único que daba luz. ¿Y para qué será necesaria la luz en la noche? Obviamente todos, si se va la luz, tiene el celular, ¿verdad? Pero lo tiene que tener cargado. En la noche era súper importante que las lámparas estuvieran llenas. Además se cuidaban mucho, ¿sabe por qué? Porque eran frágiles, eran de barro. Generalmente eran de barro y entonces las tenían que cuidar muchísimo, mantenerlas llenas de aceite y todos tenían que estar atentos y vigilantes a que no faltara el aceite en su lámpara. Entonces, cuando el Señor habla de que habían unas que no habían llevado aceite, era porque no habían previsto que el esposo se podía tardar y el aceite de la lámpara encendida se les fue acabando y no llevaban provisión. No llevaban aceite extra. Y lo que el Señor nos habla a través de esta parábola es de que tengamos aceite extra, que mantengamos provisión de aceite. Y fíjense que la historia y la experiencia nos muestra que muchas veces podemos estar tan ocupados en hacer las cosas del Señor, o lo que es peor, haciendo nuestras propias cosas, que perdemos de vista el buscar el aceite extra que se logra únicamente a través de la oración, de la intimidad que nosotros tenemos con el Señor. Él es, de acuerdo a lo que dice la palabra, la única fuente de la unción. El único que nos puede dar aceite es Él. Y lo vamos a ver, la palabra cómo nos dice. Bueno, obviamente necesitamos estar preparados. ¿Quiénes quieren que Dios le prepare y estar listos para cuando Él repentinamente venga, verdad? Entonces, veamos lo que nos dice acá la palabra, 2 Corintios 1:21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, ¿quién es? Dios. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Quién lo ungió? ¿Quién le dio el aceite? Dios. Entonces, ¿a quién tenemos que buscar para mantener aceite? A Dios. Entonces, la relación íntima con el Señor y el ocuparnos de sus cosas es lo que se necesita para tener aceite extra. ¿Quiénes quieren aceite extra? Gloria a Dios, gloria a Dios. Notemos que las vírgenes de la parábola
Todas tenían aceite, pero las prudentes tenían más, tenían extra, pero habían pagado el precio. Ay, entonces voy a salir a comprar. ¿Dónde venden ese aceite y lo voy a tener? No, vamos a ver lo que dice la palabra. Miren pues, dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Cuando habla de vender y de comprar, nos está hablando de pagar un precio. Y el precio que nosotros tenemos que pagar es el esfuerzo, es superar los obstáculos, superar el sueño, dejar el egoísmo y venir al Señor, que es la fuente del aceite, a diario. A diario. Él no quiere que lo busquemos de vez en cuando, de vez en nunca o solo cuando tenemos problemas. Él quiere que lo busquemos a diario. ¿Por qué? Porque nos ama y Él está buscando en cada uno de nosotros una intimidad. ¿Para qué? Para hacernos bien, para mantenernos bien, para guardarnos. Miren, hoy que el Señor daba la palabra de la señal, cuando yo me fui a sentar empecé a sentir un fueguito. El Señor es real. No, tal vez no lo vemos, pero si creemos en todo lo que dice su palabra, sabemos que donde 2 o 3 se reúnen, ahí está Él en medio. Todo lo que Jesús dijo es verdad. Y cuando usted lee todo lo que Él dijo y se da cuenta que es verdad, a veces se nos para el pelo, ¿verdad? Ay, Señor, esto sí está fuerte, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere que nosotros nos esforcemos. No es fácil habituarse a la búsqueda de Dios a diario. De veras, no es fácil, cuesta. A veces, yo me acuerdo cuando empezaba, me sentaba y empezaba a repetir, pero eso es repetir oraciones, pero el Señor quiere que tú le hables, a que tú le expreses. Mal dicho, como seiga, decía un pastor, ¿verdad? Pero le hablamos. Y fíjense que el Señor le duele que nosotros perdamos esa íntima comunión o esa emoción que nos da cuando lo estamos empezando a conocer. Y vamos a ver lo que el Señor le dice a su iglesia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ese reclamo del Señor se puede resumir en decir, haces un montón de cosas para mí, pero ya no estás enamorado de mí. Necesitamos enamorarnos del Señor. Porque en el verso 5, si usted sigue leyendo, dice, recuerda de dónde has caído. Entonces, el dejar el primer amor, el dejar ese fuego que nosotros tenemos cuando empezamos a conocer al Señor, a leer su palabra, a meternos ahí, y lo vamos dejando por ocuparnos en 1000 cosas, es como caer, es un descenso espiritual. Y así es el adormecimiento espiritual. Es un estado de decaimiento, es una caída o es un descenso espiritual. La voluntad de Dios es que seamos fervientes en el espíritu. Pablo se lo dice a los romanos, no lo tengo acá, pero escuche lo que dice en Romanos 12:11. No perezosos. La pereza es la que nos impide buscar a Dios con fervor, ¿verdad? Fervientes en espíritu. Sin lugar a dudas, hermanos, nuestra temperatura espiritual está determinada por la forma de nuestra entrega. ¿Usted es ferviente
Porque si es frío todavía está a tiempo de tomar temperatura, pero lo peor es ser tibio. Y el Señor lo dice. ¿Qué va a hacer con los tibios? Dice, los va a vomitar de su boca. Y usted se ha puesto a pensar qué es el vómito. Desagradable, pero es expulsar algo del cuerpo. Y qué terrible que a la gente tibia el Señor la saque de su cuerpo, la rechace, no le agrada, lo enferma, ¿verdad? Y lo dice Apocalipsis 3:16. Y aquí vemos esos tres estados de los cuales les hablo. O uno es frío, o uno es caliente, o uno es tibio, no hay otro. Ahora, que el Espíritu Santo te diga en este momento qué eres, porque en tiempo de preparación todo se puede, es una oportunidad para cambiar, ¿verdad? Dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y fíjense que hay algunas causas que conducen al creyente por el sendero de ese descenso espiritual o adormecimiento espiritual. Entonces, en una persona específica pueden darse una o varias de estas características, pero cualquiera que sea el caso, siempre van a conducir a alejarnos de esa vida llena del Espíritu Santo, que es la que nos da la victoria. Y entonces vamos a ver una de esas causas, y esta causa hizo que el pueblo de Israel cayera muchas veces y se apartara muchas veces del Señor. Y esto es la vida egocéntrica. Dice la palabra cuando habla del amor, y fíjense que algo que es interesante es que muchos creen que lo contrario al amor es el odio. ¿Usted quiénes creían que lo contrario al amor era el odio? Pues no. Fíjense que lo contrario al amor en realidad es el egoísmo. Y notemos cómo cuando está hablando Pablo del amor, dice que el amor no hace nada indebido. ¿Y qué? Que no busca lo suyo. Nosotros comenzamos a enfriarnos cuando es más importante lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo quiero hacer o lo que me interesa a mí. Y eso es lo que me va a hacer ir descendiendo, voy bajando en lugar de subir. Cuando mis intereses primero es lo mío, después lo mío y en tercer lugar lo mío. Y eso le pasó al pueblo de Dios en la antigüedad. Fíjense que el cristiano egoísta es aquel que a la vista de los demás parece un buen creyente, pero en la intimidad, donde nadie lo ve, donde solo Dios lo sabe, no tiene fervor espiritual. Si no tiene una motivación de una enfermedad en la familia o de un susto o de algo que puede pasar, jamás llega a buscar al Señor, a doblar rodillas. Y eso Dios lo está viendo. Y eso es lo que está adormeciendo al pueblo de Dios. El enemigo está adormeciéndonos para que desordene el pueblo sus prioridades. ¿Qué es lo que se desordena cuando nos enfocamos en nosotros mismos? Las prioridades. Así como pasó al pueblo que salió de Babilonia y que tenía una misión y era restaurar el templo del Señor. Y vamos a ver lo que nos dice el profeta Ageo en el capítulo 1 y verso 14. Y comienza diciendo, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. ¿Cómo estaba el pueblo? Pues si dice lo despertó, es porque estaban en un estado catatónico, ¿verdad? Y el Señor despierta el espíritu
una de las primeras razones para que se pueda cumplir la palabra que nos ha dado. Sabe que hay mucha palabra profética que está flotando, pero no llega porque usted o yo estamos dormidos. Pero si el Señor me prometió, pues despiértate. Despiértate para que pueda llegar y hacerse una realidad. Notemos lo que dice la palabra en Esdras capítulo 1 y verso 1. Y yo recuerdo que el Señor ya me dio antes en otro enfoque esta cita y hablamos de eso. Pero note cómo dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo Dios abre la puerta para que los que estaban presos, cautivos en Babilonia, tuvieran la oportunidad de regresar a Jerusalén. Ustedes recuerdan cómo lloró el profeta de enterarse que los muros y el templo de Jerusalén estaban derribados. Hoy hay intercesores que están clamando porque el templo del Señor todavía no está restaurado. ¿Y quiénes formamos parte de ese templo? Nosotros. Pero nosotros además somos ese templo. Y para que se pueda cumplir la palabra del Señor, necesitamos que nos despierten. A quienes los han tenido que despertar sacudiéndolos porque no hay modo que despierten. A veces nos da risa ver las caricaturas que les echan agua, ¿verdad?, para que despierten. Pero hay gente que de veras tiene un sueño tan profundo que si no le echan agua no vuelve en sí. Pero estamos hablando del estado espiritual de la iglesia. Muchas profecías de bendición están detenidas hasta que despertemos. El pueblo tenía una misión. Dios les abrió la puerta para que salieran de la cárcel, del cautiverio, pero que fueran a cumplir con una misión. ¿Y cuál era esa misión? La de restaurar el templo de Jerusalén que estaba en ruinas. Y me pregunto, ¿usted sabe cuál es la misión de este ministerio? Cabalmente, restaurar las ruinas antiguas, los escombros de muchas generaciones. Sabe que los pecados de las generaciones nos afectan a nosotros. Si alguien me puede conseguir agua, por favor. Nos afectan a nosotros. Y el Señor nos ha dado el regalo más grande, que es la revelación. Cuando estamos ministrando a alguien y Dios revela cosas que han hecho sus ancestros 10 generaciones antes, no, esa es una victoria. Pero tenemos que despertar, porque el ministerio somos todos. Pero principalmente el ministerio es el Señor y quiere usarte. ¿Quién es el alfarero? ¿Quién es el alfarero? ¿Quién es el que moldea nuestra vida? Miren, si alguna vez usted ha hecho algo en cerámica, y yo les digo que una vez intenté, porque no logré hacer mucho, pero uno siente, los dedos tienen una sensibilidad impresionante, y uno siente hasta la más mínima piedrita que pueda tener la pieza cuando la está uno trabajando. Y qué bendición que el Señor toma nuestra vida y la va trabajando y dice, no, esta chica por eso no avanza, le voy a quitar esta piedra, le voy a quitar esta pajita que tiene aquí, le voy a quitar esta arenita. Eso es lo que hace el Señor cuando estamos en ministración, abriendo nuestro corazón, pidiéndole al Señor que nos cambie, nos transforme, ¿verdad? Y vamos a ver, cuando el Señor nos dio el ministerio, a mi esposo y a mí nos dio este rema, y quiero que lo tengan presente, siempre lo hemos dicho, pero para los que no oyen y para los que no saben qué rema es, la palabra profética, que es específicamente para nosotros. Estábamos en una reunión de la renovación carismática y se levantó una mujer y le dijo, así dice el Señor a Eduardo, su ungido. ¿Dónde está Eduardo? ¡Ay!
Era algo impresionante. Y entonces nos dijo, pasen, pasen, porque esta palabra es para ustedes. Y entonces viene y dice, así, Isaías 45:1, permítanme. Así dice Jehová a su ungido, a Eduardo, dijo en esa ocasión, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, autoridad, y desatar lomos de reyes, el área espiritual, para abrir delante de él puertas, posibilidades de bendición, hermanos. Y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel, por mi pueblo escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Dios ha sido fiel con esta palabra. En 33 años hemos visto el cumplimiento de esta palabra. ¿Cuántas personas han llegado a ser libres? Han sanado de traumas internos. Han logrado que el Señor sane sus heridas más profundas. Yo soy una de ellas. Porque Dios es fiel a lo que habla. Y Dios en este tiempo está hablando. Hay gente con ministerio profético. Hay personas que están recibiendo de Dios palabra. Y esa palabra cuando sale, sale un poder que entra a nuestro espíritu. Y comienza la obra. ¿Puede decir amén? Amén. Quienes han experimentado esa palabra. Entonces, Dios estaba exhortando, y vamos a irnos otra vez al pasado, que regresaba, pero sus prioridades estaban fuera de orden. Notemos lo que dice acá la palabra. En el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, y es importante que el Señor dé un punto específico cronológico, ¿verdad? De fecha, y vamos a ver por qué. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, vamos a empezar primero viendo que dice, en el año segundo del rey Darío. Esta profecía de Ageo nos da un punto específico cronológicamente hablando, ¿verdad? Nos da una fecha. Esa profecía comienza en septiembre del 520 antes de Cristo. En el 538, ¿cuántos años antes? 18 años antes, el rey de Persia permitió que esos judíos salieran cautivos, ¿verdad? Después de 70 años de cautividad en Babilonia. 2 años después comenzó la construcción del templo, dirigida por Zorobabel, pero la obra se detuvo después de 2 años, y vamos a ver más adelante qué fue lo que la detuvo. Entonces, cuando viene esta palabra, ya han pasado 14 años de descuido. 14 años en que todo lo que Dios había hablado lo dejaron por un lado, pero tenían una excusa. Y diga conmigo, siempre tenemos una excusa. Hay que dejar las excusas. ¿En dónde se dejan las excusas? En el excusado. ¿Verdad? Notemos lo que dice acá. Verso 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No ha llegado aún el tiempo. ¿Cuántos años habían pasado ya? 14 años. Y dice, han dicho que no es tiempo de que sea reedificada. Ahora vamos a ver cuál era la consecuencia de dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Miren lo que les pasó.
Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Para su casa se habían tenido tiempo, para lo suyo habían tenido tiempo, emocionados, ¿verdad? ¡Qué casa más linda! Y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿No les ha pasado que reciben tal vez bastante y cuando sienten ya se les acabó? Y ay, pero ya no tengo, ¿y en qué me gasté? Peor si lo tenía en efectivo, ni se acuerda. Porque en transferencia ahora uno más o menos, o en cheque, va. ¿Y en qué se me fue? A eso se refería. Estaban recibiendo, pero sembraban mucho, dice, y cosechaban poco. ¿De qué nos habla eso? De que a pesar de tener, tenían escasez. Tenían estrechez. La condición del pueblo no era la ideal. Se esforzaban un montón trabajando. Sembraban la tierra, la regaban y la cuidaban, pero no cosechaban lo que esperaban. No se saciaban. También nos habla de insatisfacción. Siempre estaban insatisfechos. Siempre querían más y más y más. Y miren, la insatisfacción es algo que desgasta, que trae fatiga, que trae decepción, ¿verdad? Y entonces el Señor les dice: mediten bien sobre sus caminos, observen qué es lo que no están haciendo bien, dónde está el desorden, porque la voluntad de Dios no era esa. Él quería que estuvieran como bien, ¿verdad? Entonces, cuando las cosas no nos están saliendo del todo bien, lo primero que tenemos que hacer es meditar bien sobre nuestros caminos. No meditar a medias. No echarle es que es culpa de aquel, ¿ve? O culpa de aquella, o culpa del que me debe, culpa de mi jefe que no me pagó. No. Meditar bien es verme a mí juntamente con el Espíritu Santo. Escudriña, oh Dios, mi corazón. Háblame, Señor. Y dígale: háblame, Señor. Eso, háblame, Señor. Fíjense que la obra comenzó de manera gloriosa, como normalmente empezamos nosotros, ¿verdad? Que todo lo queremos poner para su gloria. Mire cuando empezaron. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, dice, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, como lo hicimos esta mañana, ¿verdad? Alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Pero a pesar de ese comienzo glorioso, ¿qué pasó? Después de 2 años la obra se paró, se detuvo. Y no lo voy a entrar ahorita en detalle, usted lo puede ver en Esdras capítulo 4, por el desaliento, por los obstáculos, por las críticas, por las burlas, que obviamente sus enemigos los desanimaron. A veces empezamos con todo el deseo de hacer las cosas, pero el enemigo va a hacer algo para que te desanimes, va a hacer algo para que te desalientes, porque él no está contento cuando Dios te bendice y cuando las cosas están en el orden de él. Ahora, hay otro punto aquí importante en el versículo que leímos. Este pueblo dice, no dice mi pueblo dice, dice este pueblo dice. ¿Y qué pueblo era? ¿Qué pueblo era? Era Israel, era el pueblo de Dios, los ciudadanos de Jerusalén. Ellos decían que no era el tiempo para hacer el trabajo de la reconstrucción del templo y hicieron otras cosas.
pero el Señor no le llama mi pueblo. ¿Por qué? Porque vio sus excusas y el desorden de sus prioridades. Y entonces notó que no estaban viviendo como es digno de sus hijos, como es digno de su pueblo. Entonces, aquí vemos la segunda causa. Primero vimos que era el sueño, ¿verdad? El egoísmo, perdón, todo lo que nos lleva al sueño. Vimos que era el egoísmo. Ahora, esta segunda causa, ¿sabe cómo se llama? Desidia, dejadez. Ay, no, mañana. Hoy no. Qué pereza. Otro día. Y por eso es que muchos dicen que Guatemala es el país del futuro, porque todo lo dejan para mañana. No dejes para mañana, como dice el dicho, lo que puedes hacer hoy. Si Dios te está hablando hoy es el tiempo de empezar a llenarnos de aceite. Dios no da la palabra por gusto, sino Él sabe lo que su pueblo tiene que oír. Entonces, la desidia o dejadez es la segunda causa del descenso espiritual. Ay, oren por mí porque me está atacando el enemigo. Medite bien sobre sus caminos y mire en qué orden de prioridades está Dios. Y la tercera causa es la rendición. No la rendición a Dios, sino rendirme cuando tengo obstáculos, cuando tengo problemas, cuando tengo pereza. Me rindo a la pereza, ¿verdad? Miren, a causa de los grandes obstáculos en contra de la obra, fue que el pueblo de Dios comenzó a argumentar y a decidir por ellos mismos que no era el tiempo para realizar la reconstrucción. Entonces, prácticamente se rindió al enemigo. Ay, no, como es tan difícil, de plano Dios no quiere que lo hagamos. Y a veces nos pasa eso. Ay, no, esto está muy difícil. Ha de ser Dios que me está diciendo que ya no siga, ¿verdad? De plano no es el tiempo. Dios no quiere que me ministre todavía. Y el Señor les dice, este pueblo. Yo no quiero que Dios diga este pueblo. Yo quiero que Dios diga mi pueblo amado. Me tiene en primer lugar. Amén. Entonces, fíjense que Ageo expone sus prioridades equivocadas, porque les dice que vino palabra del Señor. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Dios vio y escuchó sus excusas, pero Él sabía que el orden de prioridades estaba alterado, ¿verdad? Y esta casa, dice, está desierta. Y dice, es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. El Señor había visto el esmero. Cuando dice casas artesonadas, era porque tenían esmero en lo que era de ellos. Habían puesto especial atención y habían invertido su dinero más en lo de ellos que en lo de Dios. Y el problema aquí era sencillamente un desorden de prioridades. Ellos permitieron que la obra del Señor se atrasara, pero no dejaron a un lado sus gustos personales, sus intereses personales. Y ahí es donde el Señor muchas veces nos pone un freno. ¿Para qué? Para despertarnos, porque si Él es primero, si usted ya hizo un artesón bellísimo, lo que viene cuando usted pone al Señor de primero es mejor y sin problemas, ¿verdad? El problema era ese. Ellos no debían haber parado hasta que la casa de Dios fuera tan próspera como sus vidas personales, ¿verdad? Hoy es frecuente que vemos a la gente más enfocada en lo suyo
y en lo que les interesa que en lo que es vital, la reconstrucción de su templo. Ay, no tengo tiempo, es que tengo que trabajar. Ay, no tengo tiempo, es que hoy tengo una fiesta. Ay, no tengo tiempo, es que tengo que ir y venir. ¿Y este templo cómo está? El Señor está viendo un templo artesonado bellísimo aquí adentro. Póngase la mano en el corazón y diga: Señor, revisa mi templo. Fíjense que el Señor me hacía ver que tanto este templo como este templo son importantes. Y me llevó a pensar que a veces no le damos importancia a la obra en sí, al llamado que tenemos y al templo físico. Y aquí es donde a veces uno ni piensa: ¿y quién limpia y quién ordena? ¿Verdad? Porque lo damos por automático, ¿verdad? Hay suficientes servidores, yo creo que ni me necesitan. Pero tú siempre vas a ser importante para el Señor. Y si el Señor te llamó, Él también quiere que lo sirvas. Y Dios vio el corazón de los hombres en los tiempos de Ageo y ve nuestros corazones en este tiempo. ¿Quiénes creen que el Señor tiene la misma capacidad de visión que tenía en el tiempo de Adán que la que tiene hoy? No se ha degradado, Él es perfecto. Y así como veía el corazón de ese pueblo, así está viendo tu propio corazón. Y tú puedes decir: no, el Señor es primero, pero ¿qué es lo que dice tu corazón? Eso lo está viendo Dios. Y note cómo dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuevamente, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis. Hay vacíos que no nos permiten estar totalmente satisfechos, ¿verdad? Os vestís y no os calentáis. Ay, no, este vestido ya no me gusta, no me calienta lo suficiente, ¿verdad? Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Lo que el Señor estaba hablando al pueblo literalmente es: pon tu corazón en mis caminos. ¿Dónde está tu corazón? Ageo le pide al pueblo que considere en qué dirección está dirigiendo su vida. Y Dios nos habla. ¿Realmente queremos seguir como estamos o queremos que Dios obre milagros en nosotros? ¿Verdad? Fíjense que yo no conozco ningún otro pasaje en la Biblia que describa tan bien lo que el Señor dice en Juan 15:5. Es que mire qué belleza. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice? Nada, digámoslo todos juntos, nada podéis hacer. Cuando nuestra vida es egocéntrica, desidiosa, negligente o nos rendimos al enemigo, aunque hagamos mucho esfuerzo, no vamos a alcanzar el destino que Dios nos tiene preparado. Dice: guardaos pues, que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. A veces pensamos que dioses ajenos solo son los dioses de los mayas. Pero cuando nosotros tenemos en primer lugar otras cosas que no son Dios, tus hijos pueden ser tus dioses, tu casa puede ser tu Dios, tu carro puede ser tu Dios. Y el Señor quiere ser el único, el primero. Y todo lo demás vendrá por añadidura, porque sabe el Señor que los necesitamos. Amén. ¿Quiénes saben que el Señor está interesado en darnos las añadiduras? El Señor quiere, pero en orden, ¿verdad? Entonces, el Señor da un mandato. Y dice: subid al monte y traed madera.
Dios los llama ¿a qué? A esforzarse. ¿Alguien ha subido un monte? Yo una vez debut y despedida subí el volcán de agua. Nunca más en mi vida, y tenía 27 años cuando lo subí. Pero es un esfuerzo tan grande que dije, ay no, nunca más. O sea, cuando dice subí del monte, ellos sabían de qué les estaba hablando. Y aquí tiene varios sentidos, ¿verdad? Pero dice, y traed madera. O sea, lleven los elementos que se necesitan para la restauración personal y también física. Traigan de sus recursos lo que se necesita en este templo. Nosotros comenzamos con unas sillas dobladizas de metal, que era un dolor porque había que ponerlas y recogerlas después del servicio. Después mejoramos con las sillitas de plástico y hoy tenemos estas más cómodas. ¿Pero de dónde ha salido? De los que tienen su corazón en la obra, de los que ponen primero al Señor, ¿verdad? Entonces, era una obra que tenía que haber sido hecha por personas que no pensaran, ay, alguien más lo puede hacer. Piense, yo lo quiero hacer. Amén. Y note lo que dice, que va a pasar. Pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. ¿Qué va a pasar cuando usted es restaurado y cambiado interiormente? Que entonces el Señor va a poner ahí su voluntad y Él va a ser exaltado. Ahí donde a usted lo vean, a través de su vida, se va a ver Dios. Porque van a ver su paz, van a ver su gozo, van a ver que usted tiene prosperidad. Amén. Entonces, algo que Dios está pidiendo es un corazón que lo quiera agradar y glorificar. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el Señor despierte nuestro espíritu. ¿Para qué? Para ordenar nuestras prioridades. Y termino con esto. Relación íntima con Dios es lo número 1. Lo segundo, atención a nuestra familia. Usted no puede dejar botada a su familia si hay un enfermo, si hay alguien que está necesitado, porque me voy a ir a la iglesia y lo voy a dejar solo. No. Pero eso no le impide que usted en la mañana y en la tarde y en la noche pueda orar con Dios. Esa relación personal es prioritaria. Lo segundo, atender a la familia. Y dentro de la familia, antes que los hijos, es el cónyuge. Ay, no, pastora, pues si tengo hijos. Es el cónyuge. Los hijos se van a ir. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y si usted desatendió al cónyuge, cuidadito, le va a dar cuentas a Dios. Y después de Dios, del cónyuge y de los hijos, están los padres. Eso de que yo tengo que ir a ver a mi mamá y dejo a mis hijos. No. Hay un orden. O que por darle al papá o a la mamá deja de dar provisión a su casa, tampoco. ¿Verdad? Es peor que un infiel. El que no provee para los suyos es peor que un infiel. El tercero es el trabajo secular. No va a ir a la iglesia dejando un trabajo por el cual están pagando, porque usted tiene que dar testimonio. El cuarto sí es la iglesia, el ministerio y su llamado. El quinto, nuestros bienes personales. Mire hasta dónde están y aquellos lo tenían en primer lugar. Y el sexto, las amistades y reuniones sociales. No es válido dejar de buscar a Dios por una fiesta. A nosotros, a mi núcleo familiar, ya nadie nos invita a nada el domingo en la mañana. Saben que no vamos a ir, a menos que sea un funeral o pero aún el domingo pasado yo me fui después de acá. ¿Por qué? Porque hay un compromiso con el Señor. Antes que lo social es lo del Señor. Entonces, para terminar, lo más importante en este momento es que reedifiquemos el templo del Señor. En todos los sentidos, literal y espiritual, tenemos que despertar ya. No sabemos cuándo va a venir el Señor, pero nos está dando tiempo de prepararnos. Y prepararnos con aceite en la vasija.
Entonces, vamos a orar. Y ahorita que está hablando de la vasija, yo quiero hablar a todas las mujeres que están acá, para que no se pierdan el retiro de mujeres, porque ese retiro tiene como un lema, preparando las vasijas para la manifestación de su gloria. Dios quiere levantar tanto mujeres como hombres. Yo sé que va a haber también un retiro especial para los hombres en determinado momento, pero este es un tiempo en el que usted no se lo pierda. Y si es por dinero, ni lo piense, usted anótese y el Señor proveerá. De cualquier manera proveerá. Pero es algo que Dios está enviando, es un regalo de Dios para nosotras las mujeres. En ese retiro vamos a tener cosas divertidas. Vamos a tener la oportunidad que el Señor sane nuestro corazón. Hay mucha mujer lastimada. Y créame que no va a salir como llegó. Vamos a orar. Padre, gracias, porque en esta mañana tú nos trajiste, no por casualidad, nos trajiste con un propósito, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor, en este tiempo, porque tú no quieres que se nos cierre la puerta. Tú quieres que seamos de la iglesia sensata y prudente, que te pone en primer lugar y deja a un lado todas sus cosas personales. Dígale al Señor que revise su corazón y que le ayude a poner en orden sus prioridades. Y el Señor me muestra que hay aquí más de 3 mujeres afanadas que primero buscan el quehacer de su casa antes que orar. Y el Señor dice: recuérdate que sin mí no podrías hacer el quehacer de tu casa. Búscame, dice el Señor. Búscame. Deja que el Señor obre en tu corazón en este momento. Que ponga la paz que el enemigo te ha quitado para que no lo busques a Él. Piensa cuántas veces al día lo buscas. Cuántas veces al día piensas en Él y le hablas. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi corazón. Porque me has limpiado de resentimientos, de odios, de dolor, Señor. Hay dolores que si no fuera por ti no podríamos superarlos, mi Dios. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de quedar despedido. Sí. Bueno, vamos a ponernos de pie. ¿A cuánto les habló el Señor el día de hoy? Gloria a Dios, gloria a Dios. Mire, mi amado hermano, el adormecimiento, como decía la pastora, es una estrategia que quiere hacer que el pueblo entre en un letargo para caer en forma consciente o en forma inconsciente en la apostasía que está anunciada, que se va a dar al final de los tiempos. Entonces, ahorita usted puede decir: no, yo no entro en apostasía. No se confíe. Por eso dice la palabra: el que esté santo, santifíquese más, ¿verdad? Si usted recibió el día de hoy, levante sus manos al cielo. Padre, gracias. Gracias por la obra que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por la obra que estás haciendo en nuestra nación. Padre, en este día, Señor, se celebra la libertad. Y nosotros también celebramos la libertad que en Cristo Jesús hemos podido encontrar aquí en Guatemala. Y que por medio de tu evangelio poderoso, Señor, y que por medio, Señor, de la doctrina de libertad que instauró nuestro Señor Jesucristo, en Guatemala podemos decir genuinamente al mundo espiritual que en Guatemala sí
hay libertad. Porque existe un libertador que dio su vida por cada uno de nosotros y nos ha llamado, como dice el libro de Gálatas, a libertad para que seamos libres. Ayúdanos, mi Dios, para que esta palabra que hoy ha caído, mi Dios, para deshacer, para despojar, para desarticular toda obra de letargo, toda obra de apaciguamiento, mi Dios, en nuestro espíritu, que esta palabra, Señor, germine y dé fruto en nuestras vidas. Por eso, Padre, levantamos nuestras manos al cielo para darte gracias, para bendecir, mi Dios bendito, a este pueblo con la bendición tuya, Padre, con la bendición tuya, Señor Jesús, y con la bendición del Espíritu Santo, para que este pueblo gozosamente diga amén. Mis amados hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes y denle una ofrenda de palmas fuerte, fuerte, fuerte al que vive y reina por los siglos de los siglos. Antes de darle el tiempo a la pastora, les recuerdo que no vino Juan Carlos. Está nuestro hermano Giovanni, allá afuera, él está cuidando los carros. Por favor, sea generoso. Como el Padre y el Hijo uno son, unidos en el